Hemos estado considerando, hermanos, a lo largo de estas semanas este tema de el club de los fracasados. Y hoy vamos a considerar un personaje más de esta serie. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 56. Vamos a leer allí nada más a manera para ubicarnos en el personaje. Mateo 13, 53 al 56. ¿Lo tienen? Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, porque nos has permitido llegar hasta esta hora, Señor, de la mañana con vida, porque podemos vernos, porque podemos, Señor, cantarte, porque podemos adorarte. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, a ser hacedores de ella y a, Señor, siempre, Señor, encontrar aquello que tú tienes para nosotros, Señor, hacerlo nuestro y vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hay algunos personajes, hermanos, de los que poco sabemos de su vida, ¿no? Y uno de ellos es José. José, el padre terrenal de Jesús. Son pocos los versículos donde se nos habla de él. En realidad son muy escasos los pasajes donde escuchamos el nombre de José. Pero pues no hay duda de que tiene mucho que enseñarnos. Por ahí se nos preguntó, ¿verdad?, en el grupo de que qué personaje es el que estamos hablando, adelantando la predicación. No aguantaron la sorpresa. Y poco sabemos del personaje, ¿verdad? La Biblia no se habla mucho del personaje de José. Cuando leemos la Escritura, hermanos, y cuando encontramos algunos episodios en la Biblia, pocas veces en realidad nos ponemos a pensar en lo que los personajes que aparecen en la Escritura sienten o pudieron sentir. Cuando los leemos de corrido, sin pensar, ¿no?, qué es lo que está pasando, qué es lo que ese personaje estaba viviendo. Y regularmente cuando leemos personajes en la Biblia los ponemos en un plano más elevado, y en alguna manera sí es cierto, pero la realidad es que su vida no era diferente a la de nosotros. Les preocupaban las mismas cosas que a usted y que a mí. Tenían también ellos sueños y aspiraciones como usted y como yo. Tal es el caso del personaje que vamos a estar hablando esta mañana, José. Después de un año desde que el compromiso había sido formalizado, por fin la fecha estaba a punto de llegar. Las invitaciones habían sido enviadas. La mayoría de los invitados ya habían confirmado su asistencia. Incluso había familia que venía de lejos solo por ellos. Los preparativos de la fiesta estaban casi listos para el gran día. La pequeña casa aledaña al hogar paterno en el cual vivirían estaba terminada. La mesa y las sillas del comedor, la cómoda y hasta un pequeño tocador con espejo incluido, todos tallados por él mismo, se encontraban ya acomodados al interior de la casa. Sin embargo, lo que acababa de decir cambiaba todo. A medida que escuchaba las palabras que salían de su boca, se le hizo un hueco en el estómago. El pulso se le aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda. Oía, pero no escuchaba. Se sentía como si le hablaban desde un extremo de un largo túnel. Buscó una silla y se dejó caer en ella.
Las escenas del día de la boda que había construido en su mente fueron sustituidas por imágenes que le causaban repugnancia. Su prometida, la mujer que amaba, lo había traicionado con otro hombre. La que en día se iba a convertir en su esposa, la que él esperaba fuera la madre de sus hijos, con quien soñaba pasar el resto de sus días, le acababa de decir que estaba embarazada. Y obviamente no de él. Jamás habían estado juntos. Se levantó lentamente de la silla y buscó un poco de agua. Sentía la garganta seca y un nudo en la garganta le impedía hablar. Ella estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto de la mesa. Antes ella le había dicho algo, pero no había escuchado bien. Veía que hablaba, pero sus oídos no la escuchaban. Quería salir de ahí. Sentía que todo se hacía más pequeño. El enojo le hacía sentir como si un calor le subiera a la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Logró por fin escuchar lo que María, con la voz entrecortada, estaba diciendo. ¿Qué voy a hacer?, pensó. No lo sé. Lo correcto era romper el compromiso. La ley era clara al respecto. Aun cuando no vivían juntos y la fiesta de la boda no se había realizado, eran esposos. Eso significaba que la traición de María había sido adulterio. Al pensar en esto, como si alguien hubiera vertido un balde de agua fría sobre él, el enojo que antes había sentido fue sustituido por una terrible tristeza. Él sabía que el adulterio se castigaba severamente. Cuando esto pasaba, los que hubieran cometido adulterio debían morir. Eso decía la ley. Se sentía traicionado y profundamente decepcionado de ella. Claro que estaba muy enojado. ¿Cómo era posible que le hubiera hecho eso? Él no lo merecía. Debía, por lo tanto, descubrir su traición y que ella confesara el nombre del hombre con quien la había engañado. Que ambos recibieran el castigo por lo que habían hecho. Pero era María. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo se le ocurría pensar acusarla? La amaba. Claro que la amaba. No podía acusarla. Él no lo haría, no podía hacerlo, porque eso implicaría una sentencia de muerte sobre ella. Repentinamente José se dirigió a la puerta mientras María seguía hablando de una visión que había tenido, de un ángel. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba hablando en serio? ¿Lo tomaba por un tonto? ¿Estaba tratando ella de aprovecharse del amor que sabía que le tenía para tratar de salir impune de su falta? José no pudo soportarlo más y salió de la casa. Cerró la puerta tras de sí, haciendo un esfuerzo enorme por no azotarla al salir. El aire fresco de la tarde le llenó el rostro y empezó a caminar sin rumbo fijo. En su mente casi todo era confusión. Lo único que seguía claro para él era que a pesar de todo, amaba a María. Cuando leemos lo que se narra en el Evangelio de Mateo 1, versículo 18, dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, dice, se halló que había concedido del Espíritu Santo, estando desposada María, su madre, con José. Pasemos por alto, hermanos, cuando leemos esto, lo que la Biblia dice, pasamos por alto todo el drama que humanamente hablando estos versículos encierran en la vida de los personajes, de estos protagonistas. María tiene un papel importantísimo y mucho se habla de ella, pero pocos nos detenemos en el otro personaje central de esta historia, el de José. Dice el versículo 18 que estando desposada María con José, esto que leemos de que José y María estaban desposados es un concepto propio de Oriente. En la cultura judía, cuando una pareja se comprometía, estaban legalmente casados. Él era de ella y ella de él, aunque aún no vivieran juntos.
Se esperaba un año después de formalizar el compromiso para celebrar la fiesta de bodas. En ese año, el marido construía o preparaba la casa donde vivirían, mientras ella sería instruida en las labores propias del hogar. Después de la boda, y a partir de esa fecha, los esposos vivían juntos. Eso es lo que dice este versículo. El estar desposados significaba estar casados, aunque no se viviera todavía juntos. Se tenía que esperar a la fiesta de bodas para después de ahí empezar una vida juntos. Solo aquel, hermanos, que ha vivido una traición puede mínimamente entender lo que sintió José. Solo aquel que ha vivido una traición puede mínimamente entender lo que sintió José. Dentro de una relación matrimonial, hermanos, el adulterio es prácticamente un punto sin retorno. La Escritura en el Nuevo Testamento establece como único motivo válido de divorcio precisamente el adulterio. La ley en el Antiguo Testamento dictaba que el adulterio debía ser castigado con la pena máxima, con morir. Eso es lo que decía la ley. Aquellos que eran sorprendidos que en el acto de adulterio debían ser castigados y morir. El versículo 18 que acabamos de leer, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee así. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, fíjense lo que dice, antes de la boda descubrió que estaba embarazada. Descubrió que estaba embarazada. Es una mera especulación cómo fue que José descubrió que ella estaba embarazada. No lo dice la Escritura. Quizá ella le contó lo que había pasado, la visita del ángel, etc. O simplemente, como ocurre, el rumor surgió y llegó a sus oídos. Cualquiera que haya sido la manera, el hecho es que José se enteró del embarazo de su esposa. Los pecados de este tipo, los pecados sexuales, hermanos, pocas veces son descubiertos, pues se realizan, como es obvio, a escondidas, aunque eventualmente se pueden descubrir. En este caso, el engaño se haría evidente tarde o temprano. El embarazo de María se iba a descubrir. En el comentario de Mundo Hispano, un comentario bíblico, a propósito de este versículo se lee lo siguiente: todo hombre puede imaginarse el dolor, la agonía y la desilusión que sentiría si descubriera que su prometida le ha traicionado. Se consideraría injusto o se le reprocharía a que una persona que al descubrir la traición de su cónyuge lo abandone o se separe de él. Otra vez, se consideraría injusto o se le reprocharía a una persona que descubrió la traición de su cónyuge que lo abandone o se separe de él. Sin duda que no. O sea, nadie va a reprochar eso. Nadie va a decir, no, qué mal, no, nadie lo va a hacer. La traición de los votos matrimoniales aún, hablando fuera de la iglesia, estamos hablando de fuera de la iglesia, ¿no? La traición de los votos matrimoniales, hermanos, no solo provoca vergüenza y humillación en aquella que lo sufre. La traición, ¿verdad?, que le hacen a la persona, no solo provoca vergüenza en ella y humillación, porque ahí entran muchos conflictos, ¿no? El engaño como tal. ¿Cuánto tiempo me estuvo engañando? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Si es más bonita si es más bonita que yo, o más joven, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que la vergüenza y humillación pues sea mayor.
Pero lo más triste, hermanos, y lo más complicado es cuando la persona que sufre la traición, o sea, a quien la traicionaron, a pesar de todo esto, sigue amando a la persona. Eso es lo peor. Después de haber sido traicionado, independientemente de las circunstancias, querer amar a la persona. Ese es un sufrimiento, el sufrimiento más grande todavía. Hace que el sufrimiento sea más grande todavía. Imaginemos por un momento que no sabemos cómo fluye la historia que estamos leyendo. Desde el punto de vista puramente humano, hermanos, aquí tenemos a un hombre, a José, un hombre engañado y traicionado. Un hombre que no fue capaz de retener a su esposa. Un hombre fracasado. Así, si nos quedamos en lo que acabamos de leer, había descubierto que su prometida, que su esposa ya lo había traicionado, estaba embarazada. El versículo 19, Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La escritura establece que José era un hombre justo, es decir, sabía lo que era correcto. Sabía lo que era correcto. Se encontraba pues ante una disyuntiva José. Lo correcto ante la ley era que el compromiso fuera terminado. Esto significaba que tenía que ir él con el magistrado religioso y exponer el tema. Tenía que evidenciar el engaño que había sufrido, y entonces él sería libre del compromiso. Muchos hubieran optado o hubiéramos optado por esto: exponer la infidelidad, ¿verdad?, a los cuatro vientos, mínimo destruir la reputación de ambos, como mínimo. Usted puede ver eso, ¿verdad? Como ponen espectaculares a veces, donde ponen la foto de la persona con quien se engaña, ¿no? Y esta mujer, etcétera, etcétera. Y se ponen ese tipo de cosas, se hacen común ver eso. Pero hacer eso, es decir, exponer a la persona ante la autoridad religiosa, en el contexto que estamos leyendo, el contexto cultural que estamos leyendo, traería un castigo terrible para aquellos que eran ejecutores de la traición. ¿Sí? El hacer esto no solamente era un tema donde exponías moralmente o terminabas, digamos, la reputación de la persona. No solamente era eso. Lo que provocaba era un castigo terrible sobre ellas. Y quizá aquí, con mayor razón, hubiéramos optado por esa opción. Porque alguien que está herido, alguien que está avergonzado, lo que busca regularmente es vengarse. Hubiera buscado a lo mejor que ella fuera castigada y que sufriera físicamente lo que él seguramente estaba sufriendo en su interior. Y esto era simplemente cumplir la ley. Nadie lo hubiera visto mal. Era cumplir la ley. La otra opción que tenía era lo que dice el versículo 19 que estaba considerando hacer. Era separarse, tener una separación sin acudir a la autoridad religiosa, sino solamente con la familia. Firmar una carta de divorcio donde ambos serían liberados del compromiso. Esto traería consecuencias también para María, pero por lo menos no serían tan públicas. Probablemente, ¿verdad?, solamente su reputación sería destruida, pero quizá salvaría su vida. En esta decisión, en esta segunda decisión, opción que tenía José y que finalmente es lo que él intentaba hacer, podemos ver el amor que él sentía por María. Sí, se sentía traicionado y decepcionado, pero era un intento por dañarla lo menos posible. También él
el comentario Mundo Hispano dice de este versículo lo siguiente: a pesar de estar seguro de que el niño no era suyo, optó por una provisión que estaba abierta para el novio en tales casos: terminar la relación secretamente, divorciándose de ella. A pesar de su dolor, José amaba a María y quería protegerla hasta donde fuera posible. Se tiene que ser muy hombre para actuar así. Cualquier otro hubiera, si no tratar de satisfacer su sed de venganza, sí acabar con la reputación de ella. Pero José no era un hombre común, era verdaderamente un hombre. El versículo 20 de Mateo capítulo 1 dice lo siguiente, lo que leímos: pensando él en esto. ¿En qué estaba pensando José? En dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, llama la atención, dice, y pensando él en esto. Pensando él en esto, pensando en abandonarla. ¿Qué acaso José no creía en Jehová? ¿Por qué estaba considerando abandonar a María? Sin duda José creía en Jehová, pero las palabras de María, hermanos, sonaban a una fantasía. Humanamente hablando, era una fantasía lo que escuchaba José. ¿Cómo casarse con alguien de quien dudas? Al descubrir el embarazo de María, la decisión que había tomado, que es lo que dice la Escritura, era dejarla secretamente. Pero ahí aparece la intervención divina. Jehová le confirma a José lo que podemos suponer que María le había dicho ya, o por lo menos él se había enterado. Ya no había duda, después de esta confirmación, de que su esposa era íntegra. Pero luego entonces, ¿qué es lo que debía de hacer? ¿Debería seguir con su plan? Bueno, José decidió una alternativa que otros hubieran dudado tomar. Seguir con María. Seguir con su esposa. Y quizá nosotros podemos pensar, bueno, pues ya la tenía fácil, ¿no? Ya le habían dicho, ya estaba confirmado que no había habido engaño. Pues sí, ya. Pero había otro problema, hermanos. El hecho de que José se casara con María estando embarazada era algo impensable en el contexto cultural y religioso. La ceremonia de bodas, hermanos, la ceremonia de bodas judías no eran como las nuestras. Le voy a leer un extracto de más o menos cómo era la boda judía. En Judea había en toda boda dos amigos del novio. Antes del matrimonio actúan como intermediarios entre la pareja. Fíjense, en la boda ellos ofrecen regalos, asisten a los novios y les atienden en la habitación nupcial, siendo también los garantes de la virginidad de la novia. Con una bendición precedida por una breve fórmula con la que la novia era entregada a su marido, las festividades de la boda comenzaban. Después la pareja era conducida a la habitación nupcial. La novia iba ya con su cabello descubierto. Palmas y ramas de mirto eran llevadas delante de la pareja. Grano o monedas eran arrojadas sobre ellos y la música precedía la procesión, a la cual era obligación religiosa sumarse si alguien se encontraba con ella. La parábola de las 10 vírgenes
que con sus lámparas estaban a la espera de la llegada del novio. Está basada en esta costumbre judía, pues de acuerdo con las autoridades rabínicas, tales lámparas sostenidas por bastones eran de uso frecuente, siendo 10 el número siempre mencionado en conexión con las solemnidades públicas. Las festividades del matrimonio duraban una semana, pero los días nupciales se extendían por todo un mes. Previamente a la boda, la novia debía purificarse debidamente en un baño ritual. Por su parte, el novio debía preparar la habitación nupcial. La ceremonia, habla aquí de la ceremonia, que tenían que hacer otro contrato, un segundo contrato. En este contrato se disponía a los amigos del novio de testigos especiales que se encargaban de atender pues estas necesidades que decíamos de la pareja. Firmaban estos testigos el contrato, lo llevaban a los padres. En ese contrato contenía las promesas que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer. Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial que previamente había preparado el novio, donde se dispondría del lecho conyugal. Aquí el novio entregaba regalos a la novia, y durante una semana, aunque seguramente en ciertos distritos esta costumbre se acortaba, unas pocas horas para no alargar en exceso la espera de los invitados, los novios permanecían todo el tiempo en la cámara nupcial, vigilados por los dos amigos del novio. Cuando el novio finalmente da una voz, entran los amigos y salen con la buena noticia de la consumación del matrimonio. En ese momento salen los novios, momento en que se ve por primera vez a la novia con el velo descubierto. Este hecho es recibido con un gran regocijo por parte de los invitados, lo cual iniciaba la fiesta de la boda, donde se servía comida, se cantaba al son de la música. La fiesta duraba toda una semana, al término de la cual todos los invitados regresaban a sus casas. Las bodas tenían un componente social y moral muy fuerte en ese tiempo. Muy, muy fuerte. Si ahora la tienen, allá era muchísimo más. Participaba toda la comunidad en la boda. Era evidente. Debemos suponer que la boda de José y María, ella estaba embarazada, recuerden, probablemente todo este ritual se suprimió. De hecho, la Biblia dice que José no estuvo con su esposa hasta el nacimiento de su hijo, de Jesús. No estuvo con ella. Se casó, la boda, pero no estuvo con ella. Dice Mateo 1:25, pero no la conoció. Es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este simple hecho nos da muestra de que algo muy diferente había pasado. Algo que leímos, ¿verdad? De esta tradición, que era obligado, ¿verdad?, indicar en el matrimonio que la consumación del matrimonio se había realizado. Cosa que no había ocurrido, de acuerdo a lo que leímos. Podemos entonces imaginar, hermanos, la conmoción y la suspicacia que seguramente levantó entre la comunidad todo esto. Oye, ¿cómo es eso de que se casaron pero no se casaron? O sea, ya se casaron, pero no hicieron rito, no hubo esto, o no hicieron aquello. Porque José era justo, dice, ¿verdad? Súmele usted, hermanos, que meses después de la boda ya tenían un hijo. Ya ve la gente, ya hizo cuentas. Las cejas de muchos seguramente se levantaron. Al aceptar el matrimonio, hermanos, José aceptó todas las consecuencias sociales y morales que esto traería. Las habladurías de la gente, los comentarios mordaces de los propios hombres, soportar incluso aquellos comentarios contra su esposa. En fin, las consecuencias sociales y morales que los perseguirían por años. Y todo esto asumió José por amor.
Había llegado a casa después de haber caminado sin rumbo, recostado en su cama sin poder dormir, pensando en que lo mejor sería dejarla secretamente. Mañana iría con su familia a casa de María y le expondría al padre la situación. No iría con el magistrado religioso, no la expondría delante de toda la comunidad. Propondría que María se fuera a casa de sus familiares en las montañas para evitar en la medida de lo posible que la gente hablara. Él, por otro lado, se iría a Egipto con su tío. Había escuchado que siempre estaban necesitando de buenos carpinteros. Estaba en esto estaba pensando cuando escuchó la voz de alguien que hablaba. No supo si estaba en su cabeza o en sus oídos, pero pudo claramente escuchar que le decía que no tuviera miedo, que se casara con María, que su hijo era obra del Espíritu Santo. De pronto recordó todo lo que María le había contado, pero que él no había escuchado. Se levantó de la cama. Ya el sol estaba saliendo por el horizonte. Rápidamente salió de su casa y corrió al hogar de su prometida. Fuera de todas las tradiciones, José gritó con todas sus fuerzas al llegar a la casa de María. Una pequeña conmoción se levantó en el interior de la casa. Después de algunos minutos interminables, la puerta se abrió. Era María. Sus ojos hinchados mostraban que recientemente había llorado. Sus padres estaban detrás de ella, se les veía preocupados y sorprendidos. José entró a la casa. La puerta se cerró tras de él. María delante de él, y contrario a lo que hubiera esperado, vio en la cara de José una enorme sonrisa. Pequeñas lágrimas corrían por sus ojos. La abrazó dulcemente mientras le susurraba al oído y le decía: te amo. El olor a madera tallada, llenaba el aire que se respiraba en la pequeña carpintería. Sus manos callosas por el trabajo sostenían un pequeño barco tallado con delicadeza por hábiles manos. Una risa ruidosa llegó a sus oídos. Salió al patio donde María, su esposa, perseguía a un pequeño niño de no más de 4 años. Una sonrisa apareció en su rostro y se dirigió a donde estaba el niño. Al ver a su padre, el niño corrió a su encuentro. José se agachó y le entregó el pequeño barco que había tallado. El pequeño se abalanzó sobre su cuello para abrazarlo. José levantó a su hijo, lo puso sobre sus hombros y salieron a la calle para dirigirse al pequeño lago y probar el juguete. Las miradas inquisitivas de los vecinos dirigidas al orgulloso padre y su hijo no se hicieron esperar mientras los veían andar rumbo al lago. José estaba acostumbrado a ellas. También estaba acostumbrado a los cuchicheos de otros mientras los tres paseaban en el mercado cercano. Al principio, antes de que naciera el niño, tenía algunas dudas, pero todas ellas se disiparon a ver el rostro del pequeño y el de su esposa aquel día en el pesebre. José estaba feliz, disfrutaba cada momento que podía con su hijo. Lo hacía reír muchísimo con sus ocurrencias de niño. No cambiaría nada de su vida. A pesar de todo, jamás se arrepentiría de la decisión que había tomado. Jamás. Como conclusión, hermanos, la conclusión que podemos llegar es que siempre podemos decidir amar. Siempre podemos decidir amar. Podemos ser traicionados por quienes amamos, porque siempre estará esa posibilidad, porque el ser humano es imperfecto. Podemos elegir, hermanos, odiar a quien nos traiciona. Podemos procurar vengarnos de esa persona que nos traicionó, o mínimamente alegrarnos si las cosas no le salen bien. José, hermanos, me enseña que siempre puedo elegir un camino más grande, el camino más excelente, el camino del amor. Amor para procurar el bienestar de quien nos hizo sufrir. Amor pese a lo que se dijera de él al aceptar un compromiso que no era suyo.
de criar y amar a alguien que no era de su propia sangre. En fin, hermanos, amar con el amor de Dios. 1 Corintios 12, 31 hasta el versículo 7 del capítulo 13 dice lo siguiente: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y continúa Pablo diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el camino que eligió José, el camino del amor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Porque, Señor, nos muestra, Señor, a través de estos personajes que siempre hay algo mejor. Siempre hay un camino, Señor, más excelente. Que, Señor, a pesar de que sufrió, a pesar de que sintió, Señor, traicionado, herido, fue capaz, Señor, de amar a María, de aceptar, Señor, estar con ella, de criar, Señor, a Jesús. Humanamente hablando, Señor, eso pareciera difícil de hacer. Pero gracias, Señor, porque tú nos enseñas que siempre podemos elegir amar sobre odiar. Gracias, Señor, porque de la manera que tú nos amas, que nos has amado, Señor, nos muestras que debemos de amar. Ayúdanos, Señor, a ser siempre, Señor, conscientes de eso y a procurar, Señor, siempre caminar bajo tus ordenanzas, Señor, y procurar siempre amar como tú. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.